bombazo se confirmó en la NBA. Derrick Rose, el MVP más joven de la historia, dice adiós a su carrera. Una trayectoria turbulenta que arrancó de la mejor manera posible, camino a superestrella, pero que los problemas físicos nos privaron de ver su desarrollo. El único que volvió a ilusionar a los Chicago Bulls luego del vacío que dejó Michael Jordan. Una ilusión real que se hizo añicos por lo peor que tiene el deporte, las lesiones. Hoy, con 36 años, Derrick Rose se retira del básquet y esta es su historia. Con un video de 44 segundos en Instagram, un Derrick Rose adulto disfrutando de la tranquilidad de su hogar y de su familia, y con un relato de fondo de sus logros tanto deportivos como personales, con la voz de su madre al mando, nos hace entender que Derrick Rose está comunicando su retiro del básquet profesional. Lo confirman también los medios, algo que podríamos imaginarnos, ya que 12 horas antes había subido otro video, en forma de teaser, titulado El Renacimiento. Rose nos quiere comunicar que está en paz con su decisión, y que el básquet ya es cosa del pasado. Con 35 años, el MVP más joven de la historia decide poner fin a su carrera. Las lesiones, el no poder asentarse en un equipo, la espina de nunca volver a ser aquel que fue antes de la famosa lesión ligamentaria. Rose sentía que ya no tenía nada para ofrecerle al básquet, al menos no desde dentro de la duela. La de él es una carrera que empezó de la mejor manera posible para cualquier jugador. Cualquier joven tiene como sueño máximo lo que Rose consiguió en sus primeras temporadas. El joven, nacido en un barrio muy humilde de Chicago, el 4 de octubre de 1988, creció sin padre y en las clásicas canchas callejeras de Estados Unidos. Aprendió a jugar al básquet desde niño, era bueno, logró entrar como jugador en la secundaria con gran rendimiento y fue jugador de Universidad Nacional en Memphis por apenas un año, promediando 15 puntos y llegando hasta el Final Four. Una temporada le bastó para declararse elegible para el draft y parece que todo estaba destinado, porque los Chicago Bulls obtenían la primera selección del draft 2008. Derrick Rose volvía a casa. El base de 1,91 metros de altura se convertía en la esperanza de unos Bulls que no se emocionaban tanto por un jugador desde un tal Michael Jordan, prácticamente 10 años después del retiro de su majestad. El básquet les otorgaba nuevamente un jugador único, talentoso, líder y con ganas de comerse el mundo. Y Derrick Rose tuvo un comienzo maravilloso. En su primera temporada tuvo 32 partidos de más de 20 puntos, logrando meterse a playoffs con un récord de 41 y 41. Y Rose fue indiscutidamente el rookie del año. Y el rookie del año respondió en su primer juego de playoffs con 36 puntos, la máxima de su carrera, empatando el récord de más puntos para un rookie junto a Kareem Abdul-Jabbar, aunque ese récord ya lo rompió Luka Doncic. Perdieron en primera ronda en 7 juegos ante Boston Celtics, con Rose promediando 20 puntos en su primera experiencia en playoffs. Su segunda temporada fue a mejor, 20,8 puntos de promedio en 78 partidos, con una efectividad del 49% en tiros de campo y con highlights de las más vistas de la liga. Rose empezaba a ser visto como uno de los mejores jugadores de la NBA. Fue All-Star con 21 años y promedió 28 puntos en los últimos 5 juegos de la 2009-2010, cruciales para volver a estar en postemporada, donde sus números se fueron a 27 puntos y 7 asistencias por noche, pero perdieron 4-1 en primera ronda ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Shaquille O'Neal. Llegaría entonces la 2010-2011, la mejor temporada de toda su carrera, 25 puntos de promedio, añadiendo el triple a su juego, con casi 8 asistencias repartidas por noche y llevando al equipo al primer lugar del este con un impresionante récord de 62 victorias y 20 derrotas. Rose arrasó en la votación por el MVP, 1182 puntos de 1210 posibles, quedando muy pero muy cerca de ser MVP unánime, y Derrick Rose lo sabía. Esto declaraba antes del comienzo de la temporada, una frase histórica. Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Con 22 años fue y sigue siendo el MVP más joven en toda la historia de la NBA. Ni jugadores como Michael Jordan y LeBron James lograron dicha distinción. Rose tenía el mundo a sus pies y ni siquiera había cumplido los 23. Todas las esperanzas de los Bulls depositadas en él se hacían realidad. Llegaba la postemporada con más emoción que se recuerda en Chicago desde la partida de Jordan. Los Bulls vencían en 5 juegos a Indiana Pacers, con Rose aumentando sus números de temporada regular. En segunda ronda, ante Atlanta Hawks, conseguía la máxima de su carrera con 44 puntos en el juego 3. Fue con un 60% de acierto en tiros de campo y 4 triples de 7. Ya era un jugador ofensivo descomunal, con muchísimas variantes para resolver. Promedió 30 puntos aquella serie y llegaba a Miami Heat de LeBron James, su némesis en playoffs en las finales del este. Los Bulls ganaban por 21 puntos de diferencia en el primer juego, pero perdían 4-1 la serie, acabando su temporada histórica a las puertas de las finales. Al menos, Rose se quedaba con el consuelo del mayor contrato de su carrera, un máximo de $95 millones en los próximos 5 años. La temporada de lockout fue corta, de 66 juegos, disputada
disputó 39 por lesiones. De todas maneras era preocupante. En sus primeros 3 años había perdido solo 6 juegos. Nuevamente los Bulls fueron primeros del este, pero en los playoffs de 2012 llegaba el peor momento en la carrera de Derrick Rose. Era el primer juego ante los Philadelphia 76ers. Rose llevaba 23 puntos, 9 asistencias y 9 rebotes, a nada del triple doble. Quedaban 1 minuto y 22 segundos de aquel partido y su equipo ganaba por 12 puntos. Derrick Rose hace un movimiento en falso y se lo ve visiblemente con dificultades. El estadio entero se consume en preocupación. Es la famosa lesión que todos conocemos. Derrick Rose se rompía los ligamentos al saltar. Se perdería no solo el resto de la temporada, sino la siguiente en su totalidad. Todas las esperanzas de los Bulls de volver a las finales se derrumbaron. La lesión fue grave, muy grave. Rose tenía miedo de que le volviese a pasar y no volvió hasta la 2013 y 2014. Aquel fue un regreso muy esperado por los fanáticos y el mundo del básquet, pero la ilusión que había vuelto duró apenas 10 encuentros. Derrick Rose se rompe el menisco en noviembre de 2013 y la recuperación significaría nuevamente perderse toda la temporada. De MVP con 22 años a jugar 10 partidos en 2 años con 25. El jugador volvía para la 2014-2015 y lograba disputar más de 50 juegos en las próximas 3 campañas, pero nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser All-Star, nunca volvió a promediar más de 20 puntos. En 2016 se encontraba en su casa grabando un documental cuando una llamada de su agente le comunica que los Bulls decidieron traspasarlo a New York Knicks, con Derrick Rose rompiendo en llanto por la noticia. Desde entonces pasó por varias franquicias: los Knicks, los Cavaliers, los Wolves, los Pistons y finalmente Memphis Grizzlies. El 31 de octubre de 2018, jugando para Minnesota Timberwolves y ante el Utah Jazz, Rose anotaba la máxima de su carrera, recordando aquellos días con los Bulls. 50 puntos en los que todos nos emocionamos junto a él. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones para un jugador que sufrió demasiado en su carrera. Es que sin todas las lesiones seguramente hubiese conseguido esa marca muchas más veces y en otras circunstancias. Pero así es el deporte. Derrick Rose pudo ser muchísimo más de lo que fue, pero puede estar tranquilo en que ha dejado legado, respeto, fanatismo y mucho, pero mucho básquet.